Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de su programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como siempre les habla su anfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio. Hoy tendremos un programa de lo que pretendemos hacer una serie, le hemos denominado Voces Jóvenes en la Administración Pública. Así que esta es Voz Joven 1 dentro de la Administración Pública y estamos con el joven Jan Manuel Cubero Jiménez. Saludos, Jan. Saludos, Hernán. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Y nada, estoy listo para poder tener esta conversación contigo. Qué bueno, para mí es, verdad, bien reconfortante el tener una generación joven de personas que están estudiando administración pública, ¿verdad? Que un poco gente a la cual uno le pueda pasar el batón cuando uno, ¿verdad? Deje la carrera, ¿verdad? Claro. Así que en Puerto Rico siempre ha habido esa preocupación, por lo menos desde el 1945 que se fundó la Escuela Graduada de Administración Pública, hoy conocida como la Escuela Roberto Sánchez Vilella o la EGAP para todos los casos, ¿verdad? Y pues siempre ha existido esa preocupación de la profesionalización de la administración pública. Y nosotros acá en la Católica pues formamos un proyecto en bachillerato lo formamos antes. Nosotros tenemos un bachillerato en administración pública al cual yo me uno más o menos a finales de los 80s. Y luego en 1996 comenzamos la maestría. Así que hemos, ¿verdad?, desarrollado, porque hay gente que por razón de su trabajo, por razones familiares, pues se le hace muy difícil desplazarse a la zona metropolitana donde están los demás proyectos de formación. Así que vamos a dar una pequeña reseña de Jan Manuel. Jan Manuel es estudiante graduado de Administración Pública con énfasis en Gobierno y Política Pública de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Fue tesorero de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de dicha unidad académica por 2 años consecutivos. Participó de 3 viajes académicos para asistir a 3 diferentes conferencias. La conferencia de IMPAE en Costa Rica en el 2024, la conferencia de NASPA en Washington, que fue hace poco de nuevo, ¿verdad? Sí. Y la conferencia de ASPA en Washington, D.C. Ha participado de internados donde ha trabajado en la Oficina de Presupuesto y Gerencia, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal AFAF, la Oficina de la Inspectora General, OIG. Es miembro de 3 asociaciones académicas, Phi Alpha Alpha, American Society for Public Administration y la Asociación de Administración Pública de Puerto Rico. Fue asistente graduado, ¿verdad?, de investigación del querido amigo doctor Urayoan Jordán Saliva. Así que, ¿verdad?, para tu corta edad, pues has corrido bastante. Sí, yo diría que sí. En términos de la administración pública y has tenido unas experiencias muy bonitas. Yo, cuando, estaba de decano de la Facultad de Ciencias de la Conducta, pues creía que cada estudiante debía tener una experiencia formativa internacional. Y de hecho eso es una de los objetivos de esta universidad, claro, ¿verdad? Que cada estudiante, además de graduarse, pues tenga alguna experiencia internacional. Y en el caso tuyo y en el caso de los estudiantes que yo llevaba a estos foros, pues que esa experiencia sea una experiencia académica a la vez, ¿verdad? Que es bonito ir a otros países, es bonito conocer otra gente, pero que tenga esa experiencia, un contenido académico o un contenido de investigación.
Siempre le pregunto a los estudiantes el primer día por qué estudias administración pública o cómo llegaste allí. En alguna ocasión yo estoy haciendo un research para montar mi clase. Los profesores hablamos de ese concepto de montar la clase, ¿no? Y es buscar distintos materiales, preparar distintas lecciones para cuando nos enfrentemos a los estudiantes, pues tener todo armado, todo organizado. Y encontraba una cita que en aquel momento no guardé y después no la volví a ver. Así que no se la puedo escribir a nadie. Y decía que todo el que estudia administración pública lo estudia por accidente. Es interesante, ¿verdad? Uh-huh. Otros, pues, no es el caso de todo el mundo. Cuéntame cómo llegas a la disciplina. Claro, pues yo diría que desde bien temprano, de niño, ese sentir de querer ayudar, de querer servirle a los demás, pues nació en mí. Yo diría que mi inspiración mayor fue mi abuelo, el doctor Gerson Jiménez en Guayama. Él fue médico internista por mucho tiempo y después director médico en el Hospital de Menonita en Guayama. Y él siempre me enseñó en mí ese valor, esa satisfacción de ayudar a los demás en su campo como médico. Y entonces yo en mi campo como futuro servidor público. Así que esa fue la razón por la cual me interesó administración pública, porque yo soy fiel creyente de que el servicio público es el formato más alto de liderato, y el gobierno es la mejor institución para impactar positivamente las vidas de los ciudadanos de este caso Puerto Rico. Es interesante lo que dices, pues, porque eso antes era una verdad incuestionable. Pero hoy a nivel mundial, ¿verdad? Los gobiernos se han desgastado, ¿verdad? Y los gobiernos andan todos afectados, ¿verdad? Por distintas patologías, que ahorita hablaremos, como es la excesiva politización, ¿verdad? La corrupción, ¿verdad? Hay distintos temas que nosotros tocamos aquí en el observatorio. Pero ciertamente yo sigo esta idea tocqueviliana, fíjate, de Rexford Tocqueville, el último gobernador norteamericano de Puerto Rico, y que se dedicaba era politólogo, no era de administración pública, claro, pero se le considera uno de los pioneros incluso. Y él decía que la administración pública es a la sociedad como la mente es al cuerpo. Fíjate qué clase de imagen, ¿verdad? Sí. Decir, pues, y así uno lo visualiza. Claro, con el tiempo, y tú y yo podemos acordar eso porque estudiamos esto. Sí. Y porque nos dedicamos a esto. Pero hay otras mentalidades hoy día, ¿verdad?, que vienen del neoliberalismo. La gente quizás no sabe, ¿verdad?, que asume posturas neoliberales cuando dice que el gobierno no sirve para nada. Claro. O cuando dice que el gobierno no resuelve nada. O cuando pensamos, ya como ciudadanos, o ya como legisladores, o ya como gobernantes, que hay que eliminar gobierno. Claro. ¿Verdad? Así que alguna reflexión sobre eso. Y por ejemplo, tenemos ahora un gobierno federal que ha dejado desde, creo que el 1 de noviembre fue, que se expiraron esos beneficios de SNAP. Claro. Y creo que 40 millones de estadounidenses ahora mismo están sin comida o ya en escasez de comida. Así que hemos visto como esta austeridad, este impacto neoliberal ha afectado la vida de estos estadounidenses. Y eso es un problema que se estudia no solo en la EGAP, pero en varias escuelas, de cómo podemos mejorar esos servicios al ciudadano. Creo que en los 90 se habló de esa nueva gestión pública, de cómo el gobierno puede ejercer como una empresa privada para ahorrar gastos. Pero el gobierno no está para ahorrar gastos, el gobierno está para servir al pueblo, aunque incurra en pérdida. ¿Sabes? Por eso tenemos, por ejemplo, la AMA. Casi nadie usa la AMA, pero el gobierno de Puerto Rico dicta que eso es algo esencial para las personas que no, por ejemplo, no tengan un automóvil y dependan de ese tipo de transportación. Así que son estos aspectos de que uno piensa que es necesario, que no es necesario, y como gobierno, como representante del pueblo, ¿sabes? Es sumamente importante de que se ofrezca esos servicios, ya sea SNAP para las personas que no puedan adquirir alimento, o la AMA para personas que en países como Puerto Rico, donde hay una transportación pública pésima, pues puedan por lo menos transportarse. Son esas cosas así. Claro, sí, mira,
tú has estado en Washington, o sea, el ideal... 6 veces. El ideal de una sociedad es que la transportación pública sea tan eficiente y tan barata, entre comillas quizás, ¿verdad?, que tú no tengas ningún pensamiento de comprarte un carro. Claro. ¿Verdad? Y una ciudad como Washington es casi impensable tú moverte en ella si no es por la transportación pública. Sí, sí. Y no solo Washington, también he estado en Madrid, también he estado en Santiago de Chile, y también tienen excelentes transportes públicos, ya sea metro, ya sea ciudades peatonales. ¿Sabes? En Puerto Rico tenemos un problema que si deseas caminar, ¿sabes? A veces no hay acera para caminar. Uh-huh. Todo en Puerto Rico ha sido hecho para transportarte en carro nada más. Así que necesitamos en Puerto Rico una variedad de cómo uno transportarse, ya sea en carro, ya sea en tren, ya sea en autobús o sea caminando. Son cosas que a través de mis viajes a varios países y a varias ciudades he observado y notado. Háblame un poco de, ¿verdad? Cuando uno va a una conferencia que tiene que ver con administración pública, uno se le abre como un mundo. Porque uno dice, número uno se valida. Porque dices, mira, a mí me dio con estudiar esto, que cuando yo hablo de lo que estoy estudiando cuando están las reuniones familiares, nadie sabe de lo que yo le estoy hablando. ¿Para qué era lo que tú estabas estudiando, Jan? ¿Verdad? Sí. Pero entonces tú te encuentras validado porque estás allí y, por ejemplo, en una conferencia de ASPA, pues hay, qué sé yo, 2,000, 3,000 personas que se dedican a lo mismo. Y fíjate que pueden ser químicos y estudian administración pública o trabajan en la administración pública. Puede ser ingeniero aeroespacial y te desempeñas en la administración pública. Uh-huh. Puede ser médico y te desempeñas en la administración pública. Así que yo, en más de 30 años de carrera, pues he tenido esa experiencia, ¿verdad?, de personas que tienen otra formación, que fueron exitosos en la misma, agrónomos, ya te he dicho. Y entonces de momento los tienes en el salón. ¿Por qué? Porque como fui eficaz siendo agrónomo, pues de momento, y trabajaba en el departamento de agricultura, pues de momento alguien pensó que yo podía ser director o que yo podía ser jefe de una división. Pero no tengo todas las herramientas. Entonces vuelvo a la universidad para formarme en ese aspecto administrativo. Y eso es lo lindo de ¿verdad? Una de las muchas cosas bonitas. Cuéntame entonces, ¿qué te chocó o qué te trajiste de alguna de esas conferencias de las cuales estamos hablando, ¿verdad? IMPA en Costa Rica, NASPA y ASPA en Washington. Claro que sí. Uh-huh. Pues en estas conferencias, ¿sabe? El calibre y la variedad de profesores, de estudiantes, de dónde se criaron, de dónde estudian, es increíble. Y poder hablar sobre las experiencias que pasamos, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, me conocí un estudiante que estaba en la escuela de Biden de gobierno y política, pero era de México originalmente. ¿Sabe? Y entonces comparando nuestros países, qué está pasando allá, qué está pasando acá, y entonces pues tal vez adquirir alguna recomendación de, mira, tal vez esto está funcionando acá, tal vez se puede implementar acá, o tal vez no, porque pues esto es un país súper grande con una población enorme. Claro. Y por ejemplo Puerto Rico no es tan grande como México. Así que son esas perspectivas, esas conversaciones simples que uno aprende tanto. ¿Sabes? Y pues tal vez este curso se enseña allá que en la IGAP no lo enseñaron. Pero es interesante y vamos a ver si podemos hacer una lectiva en ese asunto pues aquí en la IGAP. Me dirás que son eso, poder hablar con personas, ya sean profesores, académicos, estudiantes, entonces ver cómo a través de la experiencia de ellos que nos cuentan, a ver cómo uno puede adaptarlo para sus gestiones, ya sea en la academia o ya sea en el gobierno. Eso es lo más que me impactó. Claro, fíjate que acá en Puerto Rico, ¿verdad? Con la dirección originalmente del doctor Ura Joan, pues se forma, y de un grupo de estudiantes interesantísimo allá en la escuela, se forma la Asociación de Administración Pública de Puerto Rico, que un poco, ¿verdad?, es tratar de dar esa experiencia localmente. Sí.
Y la belleza de estas convenciones es que mezclan estudiantes, profesores, funcionarios, jefes de agencia, Sí. ¿verdad? Y allí pues yo digo la teoría, pero se levantó alguien de empleado de gobierno, un funcionario, y me dice, eso es bonito, doctor, pero eso no funciona allá, o no funcionó aquí. Fíjate también el componente internacional en ASPA. Una vez nosotros estábamos dando, un grupo de aquí, éramos 3, era el formato de panel. Sí. Y estamos hablando de la reforma contributiva de aquel entonces y lo del IBU. Ujú. Pues, y le hablas a una gente allí en un saloncito y al final viene un profesor de los Emiratos Árabes. Y me dice, profesor, yo quiero seguir hablando de este tema con usted, lo invito a cenar o a almorzar, no me acuerdo. Y fuimos. La pregunta que me hace, ¿qué es eso de los taxes? Entonces yo digo, no, pero, o sea, dime, ¿será el Value Added Tax? O sea, ¿será el IBU? Vamos a decir, para que la gente me entienda. No, en general. Fíjate, un señor con un doctorado en administración pública de aquella región. Ujú. Yo quiero que tú me expliques cómo funciona un sistema de impositivo, un sistema de taxes. ¿Sabes por qué, verdad? Porque en los Emiratos no hay taxes. ¿Verdad? El emir lo pagaba todo, Ya veo. Wow. ¿verdad? Sí. Entonces, así que la educación la daba el Emirato, la salud la daba el Emirato, la transportación, si hace falta transportación pública, la pone el Emirato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, mira, el petróleo se está acabando. O sea, o por lo menos hay esa preocupación de que el petróleo o se acabe o se vuelva, hoy día ya no es eso, ¿verdad? Por toda la paralización que ha habido de los autos Ujú. y de los, ¿verdad? De la energía renovable. Pero entonces él dice, nosotros nos estamos moviendo a turismo y el emir me mandó a esta conferencia para averiguar cómo funciona un sistema de taxes, porque algo te debe costar. Ujú. Algo le debe costar al ciudadano porque el dinero se acaba. Ujú. El vivir bien en los Emiratos. Entonces fíjate cómo se da ese junte, ¿verdad? De esta necesidad que yo me envía el emir para entender esto. Y yo que tengo la información por acá de otro lado, y que para mí era una perogrullada explicarle, porque todo el mundo en el país sabe lo que son los taxes y más o menos tiene una idea de cómo es que corren, Claro. ¿verdad? Así que es interesante esa. Entonces, ¿por qué hago esta anécdota? Yo no sé cuándo tú fuiste, pero cuando yo fui, que fui varias veces al ASPA, y a NASPA nunca he ido, y fui varias veces a INPAE y muchas veces al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD. En ASPA nunca vi un funcionario de Puerto Rico. En el CLAD veía funcionarios locales, fíjate. Había un interés de algunos alcaldes de ciertas regiones de Puerto Rico, Josean Santiago, Isidro Negrón, fíjate, en distintos lados. Pues iba alguien del staff de ellos a nutrirse de eso, porque es aprender del otro o aprender entre nosotros, ¿verdad? Claro. Así que es ese vacío. Yo digo, pues caray, si no están, quizás la cosa ideológica, no quiero estar en el CLAD porque es muy latinoamericano, lo puedo entender. Pues vaya ASPA, o sea, que los funcionarios se nutran de ese conocimiento que va surgiendo. Es que tú no te lo imaginarías ya en términos de un médico. O sea, tú vas a tu médico y tu papá fue médico. Pues tú tienes que mantenerte al día. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que ir a estas actividades para ver qué es lo último. Yo mismo como profesor, o sea, me tengo que mover, porque si dejo de ir 2 años, cuando llego, wow, ¿qué pasó aquí? Esto cambió. Ahora con el tema que hablamos ahorita de la inteligencia artificial en la administración pública, pues es uno de los temas. Hablando de las conferencias, hace bastantes años, este profesor español, ahorita para el segundo segmento te consigo el nombre, presenta un libro sobre inteligencia artificial y robótica en la administración pública, en una plenaria.
todos nos estábamos mirando, y perdóname la expresión, nosotros decíamos, este tipo está loco. O sea, ¿de qué este hombre está hablando? Robótica en la administración pública, inteligencia artificial en la administración pública. Y hoy día ese señor es uno de los referentes mundiales sobre ese tema. Pero fíjate, hace un par de añitos atrás, y allí, qué sé yo, 1,000 y pico, 2,000 y pico de personas en un salón, que todos nos dedicamos a esto, nos extrañó muchísimo y considerábamos que él estaba devariando hablando allí sobre ese tema. ¿Alguna reflexión sobre eso? No, ¿sabes? Y son esas cositas que alguna gente tal vez prevea en el futuro, que otras personas como que, we'll cross that bridge when we get to it, como que cuando llegue ese asunto, pues ahí lo tocamos. Otras personas, pues, por ejemplo, ya piensan de eso años o décadas antes. Y de hecho, este mismo año, el doctor Urayoan comenzó un curso de lo que es inteligencia artificial en la administración pública. Y yo también, pues, me gustó tanto esa electiva que en mi trabajo final estoy basándome en cómo se puede usar esa IA en mejorar las gestiones del Departamento de Agricultura. La IA está aquí para quedarse. Ya estés a favor, estés en contra. Y tenemos que utilizarla para como futuro servidor público, como alguien que está metido en lo que es administración pública. Hay que utilizarla para mejorar las gestiones en lo que es el servicio al cliente, servicio al ciudadano. ¿Sabes? Porque eso agiliza los procesos, puede usarse para mejorar la transparencia hacia el ciudadano y sencillamente la tecnología existe para hacer la vida más fácil para el gobierno y para los ciudadanos. Así que entiendo que es un tema sumamente importante. Y ya hemos visto poco a poco cómo el gobierno de Puerto Rico ha implementado esto en sus gestiones. En el 2019 se creó PRITS, que es la Puerto Rico Innovation and Technology Service, básicamente la agencia del Ejecutivo que brega con la tecnología y la innovación y ahora pues la inteligencia artificial. Entonces, en el Senado se creó una comisión de ciencia, tecnología e inteligencia artificial. Ya vemos que en el ámbito legislativo ya están tomando conocimiento. Exacto, tomando conocimiento. Y ya el Poder Judicial también está tomando ciertos aspectos sobre la tecnología. No creo que están utilizando la inteligencia artificial, pero ya la tecnología de la información y la comunicación ahora está más presente en el Poder Judicial. Así que ya hemos visto que las tres ramas del gobierno de Puerto Rico ya están conscientes sobre el beneficio de la tecnología y están tratando de implementarla en sus gestiones. Así que si ya está el gobierno, ya es tiempo que la academia puertorriqueña también esté consciente de este aspecto y lo incorpore en sus cursos y de educación. Tremendo, Jan Manuel. Pues, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos en breve desde el observatorio? Claro que sí. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio con el joven estudiante de Administración Pública, Jan Manuel Cubero. Así que, Jan, estábamos hablando, ¿verdad?, de tus experiencias en las convenciones de administración pública, en las conferencias de administración pública. Y estábamos hablando de las que fuiste a Washington, ¿verdad? Me gustaría que me hablaras cómo comparas o contrastas esa experiencia o esas experiencias en Washington con las experiencias ya de la red INPAE, que es una red quizás un poquito más pequeña, pero más cerca del corazón porque es más latinoamericana, ¿verdad? Claro. Así que háblanos un poco de eso. Claro que sí. Pues en Arroyo Habichuela, la red INPAE tiene más variedad porque hay gente de varios países de Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos. Y entonces ASPA y NASPA se centra más en Estados Unidos. Es más American centric. Pero ambas me gustaron, la perspectiva de ambas, ¿sabes? En Puerto Rico somos territorio estadounidense, así que pues somos parte de Estados Unidos. Y también, pero no podemos olvidar que somos parte de Latinoamérica. Culturalmente compartimos muchas características y también hay que estar presente en cómo corren las cosas allá para ver si se pueden implementar acá, ¿sabes? Creo, pues, por nuestra condición territorial con Estados Unidos, siempre miramos hacia allá, hacia cómo hacer las cosas acá. Pero pienso que también es importante mirar cómo hacen las cosas en los países hermanos de Latinoamérica. Porque uno, pues, culturalmente somos más parecidos a ellos que a los estadounidenses.
Y dos, hay varios países exitosos en Latinoamérica, como Costa Rica, que yo fui, a Panamá, que son por lo menos en tamaño geográfico parecidos a Puerto Rico, que podemos también pues, tomar ideas de cómo ellos hacen eso allá y cómo podemos implementarlo acá. Así que si tengo que resumirlo, sería que ambos son muy buenos, ambas conferencias me dieron una perspectiva de cómo se pudiera mejorar a Puerto Rico en términos de administración pública, pero por nuestra condición territorial, yo diría que es mejor mirar hacia otros países a ver cómo ellos están haciendo las cosas, porque simplemente pues los partidos pues, como quieren esta relación buena con Estados Unidos, siempre es cómo están haciendo las cosas allá arriba y no miramos abajo. Sí, mira, tan cerca como República Dominicana, nosotros tuvimos aquí, primero que yo creo que allá en la EGAP llegaste a conocer, es posible que hayas conocido al licenciado Gregorio Montero. No creo, pero... Lo han llevado en varias ocasiones, pues porque es un referente, ¿verdad?, internacional. Él fue director ejecutivo del CLAD, fue viceministro de Administración Pública y actualmente es un gran amigo mío y de algunos otros profesores de allá de la escuela. Y tan cerca, ¿verdad?, como República Dominicana, Gregorio ahora está en el Instituto Nacional de Administración Pública y uno se queda pasmado porque tuvimos aquí la subdirectora del INAP hablando en el programa hace, ¿verdad?, quizás un año. Por ejemplo, en el tema de capacitación de los funcionarios, y te invito a los radioescuchas a buscar, ¿verdad?, en inap.do. Y allí tienen unos planes, por ejemplo, de capacitación de los funcionarios en línea. Tremendo, ya. O sea, en inducción. Llegaste a trabajar en el servicio público. Pues, ¿qué cosas mínimas en términos de valores, en términos de conocimientos yo tengo que tener para desempeñarme en este nivel de entrada, este entry level job que yo tengo en el gobierno? Pues ellos ya tienen unos módulos allí de capacitación que los puedes hacer en tu casa, y por no decirte que tienen capacitación presencial, claro, por no decirte también que ellos financian que los funcionarios se capaciten a nivel de maestría en la misma República Dominicana, trayendo universidades extranjeras a dar los grados. Claro. Por ejemplo, ellos tenían un acuerdo hace un tiempo atrás con la École Nationale de Administración de Francia. O sea, que eso es una escuela de altísimo nivel en el mundo, en el tema de mérito, sobre todo. Pues, en vez de volar, ¿verdad?, los funcionarios a Francia, pues traemos los profesores a Dominicana. Sí. Y vamos en muchas áreas, y tienes que haber oído las historias en la escuela, ¿verdad?, de que la administración pública dominicana se modela a base de la administración pública puertorriqueña en muchas áreas. O sea, la modernización de la administración pública dominicana se nutre de eso. Los padres de la administración pública dominicana estudiaron en la escuela de Río Piedras, ¿verdad? Lo mismo el sistema civil de Costa Rica, de servicio civil, lo que tiene que ver con personal público, era la ley de personal de Puerto Rico del 37, ¿verdad? Entonces, pues la han ido cambiando, la han ido modernizando, pero fíjate cuán fuerte es la impronta de la administración pública puertorriqueña en la región. Claro, yo a veces iba a las convenciones y presentaba unas cosas y la gente me decía, pero ¿y qué les pasó? ¿Qué les pasó? Sí, ¿qué nos pasó? Sí. Y yo le decía, pues nos pasaron muchas cosas, ¿no? Lo primero que nos pasó, que es bueno para la democracia, pero es malo para la administración pública, es el bipartidismo. O el multipartidismo, si lo quiere. Claro. Es bueno para la democracia porque pues yo voto por voto por aquel, o voto por alguien que esté más cerca de mis ideales. Malo porque hay un vaivén en el gobierno. Sí. Y al haber un vaivén en el gobierno, pues los planes que comienza este gobernador o gobernadora, cuando vienen las elecciones, si gana el otro partido, y a veces ganando del mismo partido, porque no tenemos la misma visión, pues hay que empezar desde cero. Claro. Así que, de nuevo, son temas
que yo creo que hacen falta traerlos a administración pública. Me preocupa mucho ese tema de la formación. Yo dirigí hace algunos años unas tesis de administración pública y había uno de los chicos que una de las preguntas que le hacía a los funcionarios es ¿cuándo fue el último adiestramiento que tú tomaste? Y alguna gente llevan 20 años y me dice, mira, yo los tomé en la inducción cuando entré. Y llevo 20 años trabajando y nadie me da una capacitación de nada. Y muchas cosas pasan en 20 años. Sí, ¿no? sí, claro. ¿Verdad? Así que, ¿verdad? Veo eso como que podemos aprender. Tú presentaste un paper en ASPA, ¿verdad? Presentaste una investigación. O algo. Sí, una propuesta. Pues háblanos un poco de ella. Claro que sí. Pues nada, en ASPA... Pues en la CAP pues, anunciaron el viaje. Me interesó mucho pasar por esa experiencia y tuve que preparar una propuesta para crear un panel de hispanohablantes y presentar en ASPA, que se hizo por primera vez, ¿sabes? Eso siempre es Estados Unidos, todo es inglés. Creamos una en español y nos fue increíble. Pues mira, mi propuesta trató sobre la meritocracia en el servicio público puertorriqueño, porque como mencionaste, en Puerto Rico hemos tenido una alternanza política que cada 4 años o hasta menos, pues tenemos un nuevo gobernante o un nuevo gobierno. ¿Sabes? Y es muy triste. Por ejemplo, yo nací en el año 2000 y en mi vida, en los 25 años que yo llevo vivo, ningún gobernante ha sido reelecto. Así que, exacto, como dijiste, muy bueno para la democracia, que la gente pueda escoger, pero el hecho de que no tenemos una continuidad del gobierno, de servicios, pues es una falla en administración pública. Pues, por este tema, por este hecho, me surgió investigar la meritocracia en el gobierno de Puerto Rico, en el hecho de que se prioriza gente que apoyó una campaña política o milita en un partido político sobre gente tal vez con experiencia, ya sea en administración pública o vamos a decir si DITOP en ingeniería o etcétera, etcétera. Y como mencionaste anteriormente, ¿sabes? Investigué y primero que todo mi trasfondo histórico era que el servicio público puertorriqueño en sus comienzos era uno de los más fuertes, si no el más fuerte en Latinoamérica. Y que muchos países se dejaron llevar a base del nuestro. Claro. Pero que claro, cuando empezamos con esta alternanza política, pues poco a poco vimos ese deterioro del servicio público puertorriqueño y priorizando que ponga a gente que de mi partido político sobre gente que tal vez no militan en el partido, pero sí tienen cierta capacidad, capacitación en un asunto u otro. Así que sencillamente es que fíjate, el tema del mérito es tan importante, o sea, Dios nos cuida a los dos. Pero imagínate que aquí hablando nos da un dolor de apéndice y que tienen que coger con nosotros para alguno de los hospitales del área. Es relevante el que el médico sea PNP, popular o independentista. No, ¿verdad nada, que no? Para nada. Se te daña el carro. Exacto. Dios te cuide también de vuelta a tu casa. ¿Importa que el mecánico sea PNP, popular, independentista o realengo? Para nada. Para nada, ¿ves? Y eso es un poco lo que el mérito lleva, ¿verdad? Esa es la naturaleza del animal, ¿verdad? Lo que importa es que esta persona conozca lo que va a hacer, tenga las credenciales para hacerlo y tenga, vamos a decir, las actitudes y aptitudes para desempeñarse en el servicio público. Porque eso es lo primordial. No todo el mundo sirve para bregar con gente, Jan. Claro. Y eso lo vemos hasta a veces en el sector privado. O sea, tú tienes allí tomándote la orden en un sitio, alguien que no tiene esa capacidad, esos soft skills para trabajar con gente. ¿Ves? Entonces llevas eso llevas eso al gobierno y tienes problemas. Sí. ¿Y por qué? Porque fulano o fulana es de tal o cual partido. Chévere. Pero tiene los méritos, ¿verdad? Tiene los conocimientos, las actitudes, las destrezas. Y eso es lo que implica el mérito, ¿verdad? Yo voy a escoger la mejor persona para este puesto. Y claro, tengo que tener unos procesos de cualificación. En ese libro, ¿verdad? Que te di copia, el libro del Sistema de la Función Pública en Puerto Rico, Origen, Esplendor, Crisis y Visión de Futuro,
pues yo hablo de ese tema, ¿no? Hablo de ese tema de cómo mejorar el servicio público en Puerto Rico, porque criticar, hay muchas críticas, ¿verdad? Así que este es un libro que hicimos antes de que estuviera el observatorio, lo hice cuando todavía era decano del Colegio de Ciencias de la Conducta, y algunos compañeros en la EGAP y acá en la Católica pues lo han adoptado como uno de los libros que usan como texto en su curso. Claro. Está disponible gratuitamente en publicaciones.pucpr.edu. Y pues hablamos de eso. O sea, para mí es tan importante este tema y tan fundamental que dediqué 2 años de mi vida a, como tú hiciste, a hacer el trasfondo, pero también a decir hacia dónde vamos. Sí. Hacia dónde vamos. Ahí pues, uno diría, ¿hay alguien oyendo? ¿Verdad? Pues si hay alguien oyendo, está por aquí la receta. Y hay muchas recetas. O sea, yo no soy el único. Por la escuela han pasado mentes muy brillantes y personas muy dedicadas, y todavía el cuerpo de profesores que tienen allí ahora y los que tenemos acá en la universidad, pues estamos tratando de hacer una aportación. Tristemente, contrario a los orígenes del gobierno en Puerto Rico que tú has leído, antes había una imbrincación, un vínculo entre la academia y el gobierno. Y hoy día, ¿verdad? Parece ser, por la politización posiblemente, que esos vínculos se rompen, ¿verdad? Y pues, ¿qué te digo yo? Sería bonito que si tú vas a hacer un proyecto que tiene que ver con salud, tú consultes, tu legislador, tu gobernador, tu jefe de agencia, pues tú consultes con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Claro. Y si vas a hacer algo que tiene que ver con la administración pública, pues consúltate a las escuelas. Pero consúltalas con tiempo. Sí. Porque a mí a veces me han llegado, mira, reacciona a este proyecto de ley. Tema que voy a dialogar por teléfono con uno de los compañeros de tu clase. Claro. Que me dice, mira, allá en la asociación queremos hacer una especie de veeduría legislativa. Perfecto, ¿no? El problema que a veces ocurre en el país, que me ha pasado, es que a veces me dicen, mira, queremos que el observatorio dé una opinión sobre este proyecto de ley y la vista es en 2 días. Así que si no es algo de lo cual yo tengo material escrito, pues no puedo responsablemente hacerlo. Me gustaría ver, Jan, desde tu perspectiva, de nuevo, Voces Jóvenes de la Administración Pública 1, ¿cuáles tú como joven ves que son los mayores problemas de la administración o la gestión pública en Puerto Rico hoy día? Algunos. Yo sé que no nos va a dar tiempo de hablar de todos. Pues mira, yo diría, a través de mis 9 internados trabajando en gobierno, yo diría que la falta de personal en las agencias, yo diría que es el mayor problema. Como dije, el gobierno está ahí para servir al pueblo, pero si el gobierno no tiene el personal adecuado, ya sea por falta de personal, porque la gente no quiere, tal vez porque los salarios en el sector privado están mucho mayor y dicen, mira, ¿para qué voy para el gobierno si me pagan más acá? O por cualquier otra razón, claro, pues eso afecta ese servicio, ese impacto que el gobierno puede dar al ciudadano. Así que, en mi opinión, simplemente sería eso, que el gobierno de Puerto Rico está short-staffed, como se dice en inglés, y eso impacta las gestiones del gobierno, y yo diría que es una de las mayores razones de por qué cada 4 años tenemos un cambio de gobierno, porque la gente dice, este no sirve, vamos a cambiar a otro. Y pasa lo mismo con el otro, y entonces seguimos este ciclo vicioso de cambiar, porque este no fue mal, así que y seguimos cambiando. Es interesante que digas eso, porque en el país se hablaba, y yo era uno de los que hablaban, de que había demasiada grasa en el gobierno, ¿verdad? Así que, llevo muchos años de carrera. Claro. Y en algún momento allá en la escuela había un profesor, Manuel Ángel Coco Morales, y Coco hablaba del tema, él le puso la elefantiasis del gobierno, ¿verdad? Esta visión del gobierno recrecido, donde uno tenía esa visión de que los empleados chocaban unos con otros, de tantos que había. Y quizás fue cierto en algún momento, pero después de eso vino la Ley 7, vinieron los problemas con el retiro del gobierno,
cambiaron los sistemas de retiro, se alargó la carrera administrativa y entonces se ha hecho poco atractivo el entrar en una carrera de gobierno, a menos que tú le estés tirando, y perdona la expresión, al puesto de secretario. O sea, en una agencia, por lo general, gana bien el secretario. Y quizás gana bien un manojo de personas que están en el staff del secretario. Los demás salarios están muy atrás. Sí, sí. De hecho, que entiendo que los puestos de confianza cobran más Claro. que los de carrera. Claro. Que no debe ser así, porque carrera se queda ahí administración tras administración. Pero los de confianza se van y vienen, ¿sabes? Mira, en este libro yo hago una propuesta basándome en el Senior Executive Service de Estados Unidos, basándome en el sistema de alta dirección pública de Francia y en el de más cerca de nosotros, el de Chile. Ujú. Donde un poco lo que digo es, como los secretarios van y vienen, y cada secretario viene a ver, a ti te nombran secretario mañana de cualquier agencia, tú tienes un periodo como de 6 meses, Jan, en lo que tú averiguas de qué se trata esto. O sea, ¿qué es lo que yo hago aquí? Pues Sí. tú tardas ahí como 6 meses. Eso es si eres fast learner. Exacto. Otras personas puede que tarden más. Todo el cuatrenio. Sí, sí, algunos nunca arrancan. Pero entonces yo lo que proponía era un servicio de alta dirección pública donde debajo del secretario, que es un ente político, tú tengas un cuerpo profesional de administradores Ujú. que ganen cerca de lo que gana el secretario. Claro. No son demasiados. Y que sean más o menos de carrera. Así que mañana cambia el secretario o la secretaria, pues tú tienes ese conocimiento permanentemente allí. Incluso te pueden correr la agencia sin el secretario. Y hay una continuidad en las políticas públicas. Pero de nuevo, la politización, si tú estás dentro de un esquema de política, pues es más fácil pensar, yo barro el equipo administrativo del secretario que había y pongo mi equipo administrativo para que a la vez esté 6 meses, 1 año, 2 años averiguando qué es lo que se hace allí y quién tenemos a cargo. Claro. Así que, de nuevo, hay formas, es lo que estoy diciendo, de mejorar la administración pública en el país. De hacerla más eficaz, de hacerla más eficiente. No, de acuerdo, ¿sabes? Cada 4 años vemos en las campañas políticas, en estos rallies políticos, empleados de esta agencia, Paul y el candidato o candidata. Sí. ¿Sabes? Y viendo eso como joven, yo pienso, mira, en Puerto Rico necesitamos una ley H, Sí, ¿sabes? Una sí. versión local de la ley H para prohibir que empleados de agencias del Ejecutivo participen en estas actividades, porque básicamente lo que uno sabe, yo tengo mi trabajo porque apoyo a esta persona y si no lo apoyo, me votan. Así que necesitamos servidores públicos, por lo menos en sus carreras a políticos, porque, ¿sabes? Si tenemos esto, si seguimos con lo que tenemos ahora, pues cada 4 años se sacan empleados, se meten nuevos y seguimos en este baile y ciclo vicioso y pues se seguirá impactando el servicio ciudadano y la administración pública. Claro. Fíjate que ahorita hablaba, ¿verdad?, la escasez de personal en las agencias del gobierno. No podemos quitar del medio la influencia de la Junta de Supervisión Fiscal y de los planes fiscales, ¿verdad? Así que empleado que se retira, plaza que se congela. Claro. ¿Verdad? Entonces eso ha causado, acuérdate que estamos en un cambio generacional hace algunos años, donde ya los boomers se empezaron hace rato a retirar. Y entonces si tú congelas las plazas, pues es difícil el lograr ese reemplazo humano y hasta sociocultural dentro de las agencias, porque cada agencia tiene su cultura o subcultura. Claro. Llegando al fin... Pero antes de que cierres, quería mencionar que aunque sí se han congelado ciertos puestos, ciertas plazas, a través de mis internados he visto que lo que para poder recompensar, la agencia hace contratos con el sector privado, contratistas, y hasta a veces se le paga hasta más que le pagarías a un empleado público. Así que hemos visto que sí, que aunque la Junta
y por la situación fiscal en Puerto Rico ha congelado plazas y se ha hecho un poco más difícil en términos de mejorar el pago a los servidores públicos. Hemos visto que las agencias cada vez dependen más de los contratistas. Así que un poco cómico, o sea, no hay dinero para un empleado público para subir el salario, pero sí para contratar a un bufete para que nos haga cierto... Oye, que es una forma de subvertir el sistema de mérito. Exacto. Una nueva forma de hacerlo. Pues Jan, agradecidísimo de que hayas estado con nosotros compartiendo, ¿verdad? Claro que sí, gracias a ti. En esta visión, ¿verdad? De los voces jóvenes en la administración pública. Así que seguiremos trayendo compañeros de allá de la escuela y de aquí de nuestro programa graduado de administración pública. Claro que sí. Pues amigos, sin tiempo para más, los dejamos hasta la semana que viene en Desde el Observatorio. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Spotify y en el canal Huellas del Futuro de YouTube. Así que hasta el lunes próximo. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.